Hay 3 campos que vamos a tocar esta noche y que debemos aprender. Así es que vamos a ver estos 3 campos de batalla en el creyente. Hemos visto que cuando nosotros en la vida cristiana siempre tenemos que estar luchando, resistiendo para no ser oprimidos por el enemigo, y muchas veces hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar. Así es que si usted tiene su Biblia, si usted tiene apuntes, pues úselos, hermano, porque estamos aprendiendo la palabra de Dios. Bueno, hay una gran batalla que está siendo librada en el mundo hoy. La batalla es constante y no ha parado. Es una importante batalla que es invisible y que tiene lugar en el mundo del espíritu. La Biblia declara que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento, dice el libro de Oseas 4:6. Bueno, una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados es a causa de falta de conocimiento en la guerra espiritual. La terminología sobre la batalla espiritual puede encontrarse a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. La protección se encontró en el Nuevo Testamento en la armadura de Dios. La palabra de Dios se comparó con una espada y los ataques de Satanás fueron llamados dardos encendidos. La fe era la buena pelea y los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla de la fe. La iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual. Usted sabe que Satanás está peleando por las almas. En la medida que el final de los tiempos se aproxima, es incluso más importante que entendamos esto. También dice en 2 Timoteo 3:1, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. De ahí la importancia de realizar un estudio sobre algunos campos de batalla. Usted sabe, hermano, que ahorita en este mundo hay muchas imágenes, hay mucha tecnología, hay muchas cosas que ver, pero tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener conocimiento. No podemos agarrar todo lo que vemos como creíble porque muchas cosas ahora son inventadas, ni existen y salen noticias que no son. En fin, así es que tenemos que tener nuestros sentidos espirituales habilitados y tener un discernimiento. Bueno, algunos campos de la batalla espiritual en la vida del creyente y en el cristiano debemos comprenderlos esta noche para saber contra qué estamos luchando. Bueno, Satanás y el resto de ángeles, ustedes caídos, fueron creados como unos seres espirituales buenos. Dios no creó seres espirituales malos, ellos fueron creados buenos. El pecado se halló en el corazón de Lucifer y este fue arrojado de la presencia de Dios. Lo hemos visto muchas veces en Ezequiel 28:13 al 19, trayendo tras de sí a una multitud de ángeles rebeldes, que era la tercera parte. Estos ángeles en la Biblia son descritos como muy numerosos, o sea, son bastantes, actuando en todas partes y teniendo acceso al mundo, operando en la naturaleza y en las mentes de los hombres. Pero tome nota, estos ángeles no son omnipotentes. Estoy diciendo, no son omnipotentes, no son omnipresentes ni pueden hacer lo que ellos quieran. Es importante que sepamos eso porque no debemos de darle más poder al diablo. Vamos a comenzar con una área específica y es la batalla de la mente. La batalla sobre la mente es sumamente importante que nosotros la conozcamos, porque ahí están nuestros pensamientos, ahí están nuestras emociones, ahí están nuestras actitudes, ahí está nuestra inteligencia, ahí está nuestra comunión con Dios.
Todo pensamiento que penetra en nuestra mente tiene tres posibles fuentes. Se puede originar ese pensamiento en nosotros mismos, puede venir de Dios. Dios sí puede hablar a nuestra mente, ya sea que le llamemos revelación, dirección o la voz de Dios, el don de la palabra de ciencia o habla directamente a nuestra mente. Y también tenemos pensamientos que provienen del enemigo, de Satanás. Las fuerzas de las tinieblas también nos van a hablar. Hay muchos creyentes que escuchan al enemigo y caen bajo su influencia y bajo su opresión y sufren las consecuencias de estar oyéndolo. Pero la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Algunos se preguntarán cómo es que el diablo habla a nuestra mente. Él no puede leer nuestra mente, pero sí puede susurrarnos algo a nuestro oído y darnos una sugerencia de cómo lo hagamos. Me imagino que todos hemos pasado por algo así. Por eso la palabra nos dice, resistid al diablo y irá de vosotros, dice Santiago 4:7. ¿Recuerdan la ocasión ustedes que en la Biblia menciona que Pedro reconvino a Jesús cuando el Señor dijo que era necesario morir y resucitar al tercer día? Jesús les respondió a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Jesús no estaba diciendo que Pedro estaba poseído de demonio, pero el pensamiento que Pedro expresó, Satanás se lo acababa de susurrar al oído. La mayor parte de la guerra espiritual se libra en la mente del hombre. Recuérdense que el ataque va a venir a nuestra mente. Tiene que ver con el reconocimiento de un pensamiento cuando no es recto, no es verdad, no viene de Dios o cuando no concuerda con la verdad de Dios. No todos los pensamientos malos vienen de Satanás. Algunos son nuestros, pero él los aprovechará y los usará para dañarnos. Cuando Pablo advirtió a los creyentes de Corintio de no ser ignorantes de los ardides o de las artimañas del diablo, la palabra griega ardides significa planes. O sea, que no sean ignorantes de los planes del enemigo y proviene de la misma palabra usada para la mente. En otras palabras, los primeros asaltos de Satanás ocurren en nuestra vida de pensamiento. La mente es el campo de batalla principal de la guerra espiritual. Cada ataque de Satanás involucra nuestra mente humana. Hoy vamos a estudiar las estrategias que Satanás usa para la confrontación y la victoria de sus ataques y cómo el cristiano debe combatirlas. Dice la palabra, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nos dice Romanos 8, 6, 7. Satanás quiere hacer tu mente carnal. Ese es el propósito de Satanás. Que no vivas en el espíritu, que tu mente sea pecaminosa, que tu mente sea mundana, que esté preocupada por los asuntos de este mundo. Y Dios quiere que tu mente sea espiritual. ¿Por qué Satanás ataca la mente? El mayor mandamiento incluye amar a Dios con toda tu mente. Esta es una de las razones principales por las cuales Satanás pelea tu mente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, dice el libro de Mateo 22, 37 y 38. Entonces, ¿por qué Satanás ataca tu mente? Porque quiere robarte el amor de Dios,
Quiere que tú no ames al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, entonces él usa dardos encendidos. Usa dardos encendidos el enemigo. ¿En qué consistían esos dardos encendidos? Lo hemos leído, lo hemos estudiado, hemos oído bastante esa palabra, pero miren lo que eran los dardos. Consistían en cañas huecas llenas de material que podía arder fácilmente. Se prendía fuego y luego eran disparadas con arcos y eran excelentes armas contra las ciudades amuralladas de aquel tiempo, porque podían ser disparadas contra los muros para encender los tejados y ponerle fuego a las casas por dentro. Esto dice, así es que en Efesios 6, 11, 17 dice Pablo habla de los dardos encendidos del maligno, y eso eran. O sea, ustedes se acuerdan que los muros de esas ciudades eran altos, pero ellos los lanzaban con arcos y les prendían fuego a las ciudades. No debemos ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar, dice segunda Tesalonicenses 2:2. En la traducción griega, movido significa ser agitado, molestar, derribar, destruir. Si puedes aferrarte de algo y sacudirlo, tienes control sobre él. Satanás quiere sacudirte y ejercer el control sobre tu mente. Por eso es que la palabra nos llama a resistir al enemigo. Vamos a ver algunas principales estrategias de ataque que Satanás tiene contra tu mente. Pido al Espíritu Santo que nos instruya esta noche y que verdaderamente podamos reconocer por cuáles cosas hemos sido atacados o somos atacados, hermanos, porque yo, aunque trabajé el estudio, me vi identificada en varias partes y les voy a hacer mención de ellas porque nosotros somos atacados, pero resistimos al diablo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, una de las principales estrategias del ataque de Satanás, por ejemplo, es cuestionar la autoridad de Dios. Por ejemplo, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Si realmente Dios dijo eso, me lo tiene que decir a mí. Es un atrevimiento cuestionar la autoridad de Dios. Y si uno tiene ese tipo de pensamientos, Satanás los va a usar, pero para destruirnos. Otra estrategia es el engaño y la seducción. Dice la palabra que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si algún día estamos viendo cosas horrendas en las predicaciones y en la alabanza y en los cultos, es en este tiempo. Dice 1 Timoteo 4:1. El engaño y la seducción. Otra estrategia es la carne. Dice la Biblia, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Romanos 7:23. Usará tu misma boca, usará tus ojos, usará tus oídos, usará tu sentido de tacto, del olfato, para fomentar pensamientos malos en tu mente. Pero nosotros tenemos que aprender a sujetar la carne. Bueno, otra estrategia es cegar la mente de los creyentes. El Dios de este mundo, dice, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice 2 Corintios 4:4. Entonces vemos que cuestionan la autoridad, engaño y seducción, apela a la carne, ciega la mente de los creyentes, pero también hay otras estrategias. La depresión, estar triste, estar de bajón,
desanimado o con poco ánimo en el espíritu. Cuando una persona está deprimida, no puede pelear, no saca la palabra. Está como ensimismada en su mismo sentimiento. Sentimientos de desesperanza, de desaliento y de abatimiento. Todo eso es una estrategia del diablo. La depresión puede llevar a pensamientos suicidas, una pena mental incontrolable, un dolor, llanto. Hermanos, cuando uno tiene una pena incontrolable, se vuelve un tormento en la mente y uno está dándole vueltas. Pero uno tiene que acudir al Señor, doblar sus rodillas y esperar en el Señor. Hermanos, dice la palabra, no queremos que ignoréis acerca de las tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia. Está hablando Pablo, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas. O sea que se desvaneció su fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice 2 Corintios 1:8. Si no logra el diablo deprimirte porque no te salen las cosas, puede llevarte a la opresión y entonces va a empezar a oprimirte. Bueno, la depresión vemos que es otra estrategia del enemigo, pero también el desaliento. Significa estar sin aliento. Eres inefectivo para actuar, ya te sacó del ring. Si estás desalentado, no haces nada, ni quieres luchar por nada. El aislamiento. El propósito es aislarte del cuerpo de Cristo, y ahí, pues con más certeza te va a atacar, puesto que los creyentes funcionamos juntos en el ministerio como un cuerpo. Nos necesitamos, hermano. Nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, ¿se acuerdan del caso de Elías? Elías se fue solo a meterse a una cueva después de haber derrotado a los, ¿cómo se llama? Estos hombres de Baal, a los profetas de Baal. Jonás se fue a poner debajo de un árbol, todo deprimido, porque no quería que el Señor salvara a Nínive. El aislamiento, el alejarnos del cuerpo de Cristo, no es bueno, hermanos, porque el diablo nos va a atacar, a que juntos nosotros podemos cubrirnos los unos a los otros. Motivos impropios. Muchas personas entran al ministerio cristiano por razones equivocadas. Dios está más interesado en los motivos que en el ministerio. Dice la palabra en 1 Pedro 5:2-3. Fíjense lo que dice esta palabra. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hay muchos que somos buenos para criticar, pero no para hacer. Pero nosotros lo que tenemos que tener es cuidar la grey. Al final, la grey es del Señor, hermanos, no es nuestra. Bueno, actitudes emocionales equivocadas, tener envidia, celos, sospechas, falta de perdón, desconfianza, ira, odio, intolerancia, prejuicio, competencia, impaciencia, juicio, crítica, codicia y egoísmo son actitudes que Satanás va a usar para atacarnos. También trata de provocar actitudes incorrectas de avaricia, descontento, orgullo, vanidad, egocentrismo, importancia, arrogancia, intelectualismo, autojustificación. Estas malas actitudes llevan a emociones equivocadas y ambas proceden de tus pensamientos.
Otro ataque que puede hacer el enemigo es con la rebelión, esa desobediencia voluntaria contra la autoridad de Dios. Amados hermanos, tenemos que cuidarnos de la rebelión. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Todos tenemos que sujetarnos a una autoridad. Y no estoy hablando solo de la iglesia. Si usted trabaja, tiene que sujetarse a la autoridad que es su jefe. Si usted está dando clases, tiene que sujetarse a la persona que tiene la dirección de esa institución. La rebelión incluye terquedad. La rebelión incluye obstinación y desobediencia. Y ustedes saben que Satanás fue lanzado por esas causas. Recuerda que la rebelión es el pecado original de Satanás, dice el libro de Isaías 14, 12, 14. ¿Y cuál es el espíritu de la rebelión? El yo. Para esa persona, lo más importante es el yo. Bueno, la acusación y la condenación son cosas que Satanás va a usar. Satanás es llamado el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis 12:10. Él envía dardos encendidos de acusación a tu mente, haciéndote sentir inferior y condenándote. Te va a dar sentimientos de culpa, de indignidad, de vergüenza. Tú no eres bueno, no sirves para eso, no puedes vivir una vida cristiana, vuelves a caer en los mismos pecados, Dios no te ama porque eres un pecador, no puedes mantenerte sin pecar. Esas son acusaciones y condenaciones que vienen del mismo infierno. Impureza sexual, pensamientos de impureza sexual. Recuerda, hermano, que aquí esto que estamos viendo, no estamos hablando de los impíos, estamos hablando de los creyentes, ataques a los creyentes. La impureza sexual, la lujuria, fantasías sexuales y mentales. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice que cuando le damos acceso al diablo, él va a suplir las imágenes que perviertan nuestra creatividad, porque la imaginación es buena y una persona creativa usa la imaginación. Pero si nosotros le damos acceso al diablo, él la va a pervertir. Hay un testimonio de una personaje en Estados Unidos que se llamaba Ted Bundy. Fue un asesino y más irresponsable de 18 muertes y fue ejecutado en Florida en 1989. Antes de su muerte, le contó al doctor James Thompson cómo había ejercido influencia en todo el violento material pornográfico que él leía. La pornografía lo había llevado a ser violento y a dañar a estas personas que murieron por su causa. Bueno, otra artimaña del enemigo es la confusión. La confusión provoca indecisión, provoca frustración en tu mente. Cuando estás confundido, indeciso, frustrado, ciertamente no puedes ser un voz de soldado de un cristiano. Si estás confundido, tienes que buscar al Señor en oración o pedir consejo a una persona sabia que te pueda orientar y que pueda orar por ti. Pensamientos torturantes de preocupación. Hay personas que se preocupan por todo. Entonces la preocupación los lleva a la ansiedad. Entonces mantienen altos índices de ansiedad. Y ustedes saben que la ansiedad produce una hormona que destruye nuestro propio cuerpo. Aprensión, nerviosismo, unas personas que siempre están nerviosas, que todo las altera. El tormento mental puede también venir a través de una mente hiperactiva que no se desenchufa
una mente que no puede funcionar apropiadamente. Hermanos, ahí les tengo que testificar que a mí eso me ha pasado. Yo a veces trabajo mucho y en mi trabajo me quedo prendida y después quiero dormir y no podía. Ahora le digo a mi esposo, he entendido a través de este estudio cómo desenchufar. Ya sé que es una artimaña del diablo y ahora la voy a reprender en el nombre de Jesús, porque al haber hecho muchas cosas durante el día me hace quedarme como prendida. Pero les confieso que estas cosas nos pasan a nosotros. Entre los pensamientos de tortura incluye el temor, gente que es muy miedosa, que le tiene miedo a todo. Pero el temor, ustedes saben que es un espíritu, no es un espíritu de temor el que obra, dice Primera de Timoteo 1:7. Y hay personas en Hebreos 2:15 que siempre tienen temor a la muerte. Cualquier cosa me voy a morir, ¿verdad? Pensamientos o recuerdos amargos de eventos que deben ser perdonados y olvidados. Cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, usted le pide perdón por sus pecados y dice que el Señor los echa al fondo de la mar. Pero a veces nosotros somos unos nadadores, pero de aquellos que podemos sumergirnos hasta el fondo del mar y los sacamos otra vez a la mente y los volvemos a recrear en nuestra mente. Y eso ya pasó, ya fue perdonado, ya fue olvidado por el Señor, pero Satanás viene y te tortura con esos pensamientos. Amados hermanos, esos son los ataques que él usa. Compromiso. Comprometerse es resolver los principios conflictivos acomodándose. Los principios de Dios y Satán están en total oposición. Así es que nunca él va a estar de acuerdo con lo que Dios dice. Te dirá que no es necesario que vayas a la iglesia. No es necesario de que te seas tan santo. No, no pongas el estudio bíblico. Van a hablar lo mismo del Señor, de Jesús y todo eso. No tenés que creer literalmente lo que la Biblia dice. Tú tenés que usar tu criterio. Eso es una tergiversación y un ataque del diablo. Intereses mentales equivocados. Tratará que te centres en las cosas del mundo en lugar en las cosas de la naturaleza eterna. Amados hermanos, sí tenemos que trabajar, sí tenemos que cumplir con las cosas que hay que hacer, pero no tenemos que poner nuestro corazón en eso. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Fíjese bien, no améis al mundo. Es una orden, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las preocupaciones del mundo pueden provocar que la palabra de Dios sea inefectiva en tu vida. Bueno, hermanos, usted decir, ay, hermana, pero ¿quién no tiene preocupaciones? Sí, pero tenemos a dónde recurrir, tenemos un recurso. No estamos solos en este mundo. El Señor dice yo que nunca nos va a dejar, no nos va a desamparar. Que teniendo techo, sustento y abrigo estemos contentos. Dios no desampara la obra de sus manos. Bueno, vemos la parábola del sembrador en Mateo 13. Ustedes ven las diferentes tierras, las diferentes corazones. Pero ¿qué es la preocupación del mundo? Puede hacerte que estés desatento del pronto regreso de Jesús y que te haga desinteresarte de las cosas de Dios. Dice la palabra en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Mucho cuidado, hermanos, porque si estamos preocupados, no vamos a discernir los tiempos. Satanás ocupará sus pensamientos con materialismo en lugar de valores eternos.
¿Cómo vas a hacer para pagar la casa? ¿Cómo vas a hacer para pagar la luz? ¿Qué vas a hacer con tal y tal cosa? ¿Cómo vas a hacer para tal cosa? Los niños tienen que estudiar. ¿Quién los va a cubrir? Y te va a atormentar. Pero Dios es el camino, Él es la puerta, es la verdad. Él abre las puertas que tiene que abrir y cierra las puertas que va a abrir. Él es el pan de vida. La parábola del rico en Lucas 12, 16, 21. ¿Cuántos se acuerdan? Él tenía todo, ¿verdad? Porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Examinemos nuestro corazón, hermanos. El dinero es útil, el dinero hay que ganarlo, pero el dinero tiene un Dios y se llama Mamón. Así es que nosotros no podemos amar el dinero. Es un recurso y Dios nos va a dar la habilidad para hacer lo que necesitamos hacer para que los recursos no falten en casa. Primera de Timoteo 6:10. Pablo nos advierte que hay muchos que solo piensan en lo terrenal, dice Filipenses 3:18-19. Solo están pensando en lo terrenal. Bueno, condicionamientos mentales pueden provocarte una enfermedad mental. Esto puede incluir un colapso nervioso o mental o varias condiciones mentales reconocidas médicamente. Hermanos, todas estas cosas son principales estrategias de ataque que Satanás usa. Cuestionar la autoridad, el engaño y la seducción, la carne, cegar la mente de los creyentes, la depresión, el desaliento, el aislamiento, motivos impropios, actitudes emocionales equivocadas, la rebelión, la impureza sexual, la confusión, pensamientos torturantes, intereses mentales equivocados. Bueno, ahora veamos las estrategias. Él nos ataca ahí. Ahora veamos las estrategias de confrontación que nosotros vamos a hacer. Número uno, deja que el Espíritu Santo indague tu mente. Amados hermanos, nosotros debemos de darle libertad al Espíritu Santo y que Él nos revele las actitudes erróneas, los motivos y los pensamientos que han sido introducidos por el enemigo. Por eso es que David le decía, examíname. Cuando usted va al doctor, ahorita ya son otros métodos, ¿verdad? Porque en esta generación moderna ya todos son máquinas. Pero en mis tiempos, el examinar, él venía el doctor y lo tocaba a uno, le abría los ojos, le revisaban los oídos, le miraban la nariz, le abrían la boca, le palpaban a uno. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire, es que esta palabra en el Salmo 139, 23, 29 tiene que ver con David. Pero ¿saben una cosa, amados hermanos? ¿Qué manera de hablarle a Dios? ¿Cuántas veces usted en su oración antes de dormir le dice, Espíritu Santo, indaga en mi mente y revélame qué actitudes erróneas tuve, qué motivos, qué pensamientos el enemigo puso en mi mente que no eran tuyos? Porque hermanos, son estrategias de confrontación y nosotros debemos de hacerlo. Usa tu armadura espiritual. Dos piezas de la armadura espiritual que defienden tu mente de los ataques del enemigo son la salvación y el yelmo. Eso ustedes lo tienen en Efesios 6, 16, 17. El yelmo de la salvación. Hermanos, es que nosotros tenemos una salvación preciosa, grandísima, eterna. Es Dios mismo el que nos salvó. El yelmo es usado sobre la cabeza, implica protección sobre la mente, ¿verdad? Dice, porque ahora está más cerca sobre nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Dice Romanos 13.
La salvación es una esperanza para el futuro. Nosotros no debemos tener temor del mañana porque Jesucristo nos salvó para tirarnos. Jesucristo nos salvó de una vez por todas y para siempre y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. La otra pieza de la armadura es la fe. Físicamente se representa con un escudo. El escudo, por eso decimos el escudo, era una pieza de material pesado que un soldado sostenía enfrente de sí mismo para evitar que las flechas que eran lanzadas lo hirieran. Él usaba el escudo. Las flechas golpeaban contra el escudo y caían sin provocarle ningún daño y caían al suelo. El escudo del soldado cristiano es la fe. La fe tiene que ver con tu confianza en Dios. ¿Confías realmente en Dios? Otra pieza de la armadura espiritual es el cinto de la verdad. Mire, hermano, honestamente, todavía hay cristianos que mienten, pero la armadura espiritual es el cinto de la verdad. Este dice que nos va a defender de cualquier acusación falsa que él traiga el enemigo a tu mente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando usted lo resista, si usted camina en la verdad, el diablo lanza el dardo y usted lo resiste en la fe con la palabra de Dios. Hermanos, si usted en algún momento se siente aturdido, use la armadura de Dios. Cuando use el yelmo, si usted no siente el yelmo, pues agarre su mano y póngase su mano en el nombre de Jesús. Declaro que tengo la mente de Cristo Jesús. Ningún pensamiento inmundo puede entrar a mi mente, pero debemos declararlo. La otra cosa es usar la palabra de Dios. En la tentación de Jesús, Satanás usó inapropiadamente la palabra. Él usó mentiras. No usó la palabra de Dios, usó mitad, ¿verdad? Usó cosas para confundir. Pero Jesús, ¿cómo lo confrontó? Él lo confrontó con la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no ora, si usted no pone atención en el servicio, si usted no hace apuntes sobre la palabra de Dios, ¿cómo la va a tener usted almacenada? Porque Satanás no conoce, no le va a obedecer a sus palabras. Andate de aquí, no me esté molestando, enemigo. Ni caso le va a decir. Pero si usted le dice en el nombre de Jesús, te vas fuera, no tienes derecho, fui comprado con la sangre de Jesucristo, usted está hablando la palabra de verdad. Usa la escritura. Por eso la Biblia dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amados hermanos, qué delicioso es sentir que donde quiera que estemos el Señor está con nosotros. Clama por una mente sana, hermanos, conforme a la voluntad de Dios para eliminar pensamientos de tortura. Clama por esa paz que legítimamente es nuestra. Dice la Biblia, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Les digo que el miedo es un espíritu. Y si usted le da la bienvenida, él va a pasar adelante y se va a sentar. Clamemos por una mente sana. Deja que la mente de Cristo esté en ti. Dice la Biblia, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice Filipenses 2:5. La palabra haya pues significa permitir o abrazar. Pues bien, nosotros
nosotros tenemos la mente de Cristo. Ceñir los lomos de tu mente, los lomos de nuestro entendimiento, dice primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Llevar todo pensamiento erróneo cautivo a la obediencia de Cristo. Derribar pensamientos erróneos, derribar algo que significa, derribar significa arrojarlo con gran fuerza. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para destrucción de fortalezas. Mire lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos sujetar esos pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo, porque son pensamientos erróneos, segunda de Corintios 3:5. Tomar control consciente de tu mente es rehusar a convivir con los pensamientos que te inserte el enemigo o te susurra el enemigo. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensar. Bueno, tiene que haber una renovación de nuestra mente. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y eso se hace a través mediante de la oración y la meditación en la palabra. ¿Verdad? Controlar las puertas. En los tiempos del Antiguo Testamento, las ciudades estaban rodeadas por muros de protección contra los ataques del enemigo. Y los muros tenían las puertas en donde los guardias controlaban la entrada. Quien quiera que controlara las puertas de la ciudad, controlaba la ciudad. Las puertas a tu ser íntimo son tus 5 sentidos. Oiga bien, las puertas a tu ser más íntimo son tus 5 sentidos. Es importante que no permitas que nada que tenga la habilidad de destruirte desde adentro entre. Esto significa que debes controlar tu naturaleza carnal. Ejemplo, a mí me dan pánico los noticieros. ¿Por qué voy a empezar a oír si ellos le agregan y le suman y le adornan las noticias para hacerlas lo más eh, exageradas para atormentar a la gente? Y a veces ni de eso es como una tercera parte lo que sucedió. Pero yo lo presto mis sentidos para eso. Mejor oiga la palabra de Dios. Evita las cosas que abrirán las puertas a tu mente. También eso incluye cosas como drogas y alcohol, que las drogas y el alcohol reducen tu habilidad de pensar y de responder. Y la pornografía inspira relaciones pecaminosas y crímenes sexuales como el que les conté hace un ratito. Cierta clase de música que provoca ciertas cosas. Entonces, amados hermanos, vemos que la estrategia de la confrontación es dejar que el Espíritu de Dios indague tu mente, que uses la armadura espiritual, que uses la palabra de Dios, que clames por una mente sana, que dejes que la mente de Cristo esté en ti, que ciñas los lomos de tu mente, que lleves esos pensamientos erróneos cautivos a la obediencia de Cristo, que renueves tu mente, que controles las puertas que entran a tu mente.
Otro ataque del enemigo, aparte de nuestra mente, es el corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia se refiere al corazón, quiere decir muchas cosas. Vamos a tomar solo tres: las actitudes, las emociones y la preocupación. Efesios, cuando nos habla de la armadura de Dios, tanto en lo físico como en lo espiritual, la cabeza y el corazón son las más vitales y vulnerables. Se puede perder un brazo, se puede perder una pierna en la batalla, pero una herida en la cabeza o en el corazón es una muerte segura. En un sentido espiritual, nuestra cabeza y el corazón son igualmente vulnerables y exigen igual protección. Sin embargo, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo, dice Efesios. El enojo es una actitud mala que podemos tener y cualquier actitud puede dar lugar al diablo para que nos ataque. Y recuerde que Pablo escribe a una iglesia de las más maduras en el Nuevo Testamento. A diferencia de los Gálatas y de los Corintios, los Efesios no eran un caso problemático. La de ellos era una iglesia de creyentes relativamente maduros y llenos del Espíritu y devotos. No obstante, Pablo sintió que era necesario advertirles que no dieran lugar al diablo. Cuando nosotros hacemos ciertas actitudes, le damos lugar al diablo. Ya vamos a ver qué actitudes. Las actitudes son disposiciones internas que reflejan la forma de pensar, lo que usted piensa, lo que usted habla, lo que usted actúa, y generalmente puede afectar de una forma negativa o positiva. Y son formas repetitivas que tenemos de comportamiento. Muchas veces permitimos que esas malas actitudes echen raíces y se manifiesten sin frenarlas. Por ejemplo, aquella gente que pone apodos, aquella gente que le busca todo lo malo. Está todo bien y siempre anda buscando lo malo. Pero para mantener al enemigo alejado de nuestro corazón, debemos tratar inmediatamente con ellas. Veamos algunas actitudes malas que debemos corregir. El negativismo, ver siempre lo malo de las cosas. El orgullo y la arrogancia, creernos superior, no aceptar consejo, ni mucho menos correcciones. Pereza, falta de iniciativa o esfuerzo en las responsabilidades. Envidia, desear lo que otros tienen. Ira descontrolada, reaccionar con gritos e insultos. Resentimiento, guardar rencor y no perdonar. Indiferencia, falta de empatía hacia los necesitados o a las necesidades de otros. Pesimismo, esperar siempre lo peor. Desanimar a los otros. Deshonestidad, mentir y engañar. Desobediencia, resistir a la autoridad. La Biblia nos exhorta para que corrijamos esas actitudes, para que Satanás, dice, no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice 2 Corintios 2:11. Entonces aquí vimos algunos ejemplos de malas actitudes. ¿En qué forma afecta a los demás? En la mente genera pensamientos tóxicos. En las relaciones crea conflictos y aislamiento. En el crecimiento personal bloquea las oportunidades de mejorar y de tener éxito. Y en lo espiritual endurece el corazón y dificulta vivir con paz interior. Bueno, entre las actitudes tenemos que nosotros nos bañamos, nos lavamos los dientes, hacemos nuestra cama. Sabemos que somos responsables de esas pequeñeces y las hacemos todos los días, ya sea que estemos cansados, deprimidos, confusos o como estemos, pero lo hacemos. Siempre nos ponemos ropa antes de salir, nos salimos desnudos, pero la Biblia nos llama a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Efesios 4:22-24 dice,
La actitud es siempre más duradera y refleja un hábito con que una persona responde a la vida. Vivir responsable y consecuentemente es muy importante. Si permanecemos orgullosos, rebeldes y llenos de amargura, le damos lugar al enemigo. Cristo alcanzó una victoria derramando su sangre en la cruz por nosotros, pero no conoceremos esa victoria en nuestro diario andar si no tratamos con nuestras malas actitudes. Amados hermanos, ya cuando uno está grande, recapitula muchas cosas y uno se da cuenta que los años no pasan por gusto. Dios nos está enseñando algo en cada año que pasa. En nuestro caminar, Dios nos está enseñando y nosotros debemos aprender a vivir a la manera de Dios. Es importante tratar con las emociones negativas porque producen malas actitudes. Y Dios tuvo emociones. Jesucristo tuvo emociones humanas, pero en todas sus emociones reflejó el carácter de Dios. Veamos algunas. Él tuvo compasión y misericordia. Jesús sintió profunda compasión por los necesitados, por los enfermos y por las multitudes. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice Mateo 9:36. Jesús experimentó tristeza y angustia. En el Getsemaní, antes de ser entregado, expresó tristeza intensa. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es por Jesús experimentó gozo. Se alegraba en la obra de Dios y en la revelación del Padre. En el amor fue la emoción central de toda su vida en su ministerio. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice Juan 13:1. También se enojó, mostró enojo con la hipocresía y el pecado, pero nunca de forma pecaminosa. Dice, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. También cuando él expulsó a los mercaderes del templo. Asombro y admiración se maravilló ante la fe del centurión romano. Dolor y llanto, Jesús lloró al ver la incredulidad y la muerte de Lázaro. Sin embargo, el diablo le gusta inspirar emociones negativas porque suelen causar malestar. ¿Qué causan las emociones negativas? Miedo, tristeza, ansiedad, ira, envidia, vergüenza. Bueno, y Satanás puede utilizar a los hombres que están bajo su influencia para llevarlos al caos y a oposición al reino de Dios. Bueno, las emociones positivas producen alegría, nos motivan al bienestar, amor, esperanza, gratitud, entusiasmo, compasión. Dice la palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando puede el tiempo. Oiga bien este versículo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual firmes resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Número 1, humillarnos. Número 2, echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Número 3, ser sobrios y velad. Número 4, velad, resistid, estar firmes. Bueno, ¿se acuerdan del rey Ezequías? Se humilló ante Dios y recibió misericordia, dice en 2 Crónicas 32:26. El rey Nabucodonosor tuvo que ser humillado hasta que reconoció el Altísimo. El que no aprende a humillarse y todavía vive en altivez debe leer esta lectura.
del rey Nabucodonosor. Jesucristo es el mejor ejemplo de humildad. Bueno, debemos cuidar nuestra boca. Nuestra boca sirve para alentar a los hermanos, para proclamar la verdad. Sin embargo, pedimos que nuestra boca se convierta en una arma de destrucción. Hay muchas heridas que nosotros podemos hacer con la boca. La boca puede ser como una espada de dos filos, pero para destruir. Hay palabras que hieren. Las palabras pueden ser herramientas de vida o armas de muerte. Dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra refleja el corazón del hombre. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra puede edificar o puede destruir. La palabra se usa para una confesión de fe y da salvación. Es decir, nuestras palabras pueden ser un canal de vida eterna al confesar a Cristo. Debemos usar nuestra lengua con responsabilidad. Algunos consejos bíblicos que habla la vida: piensa antes de hablar. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega, dice Proverbios 29. Habla con gracia y amabilidad. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Usa palabras que edifiquen. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ser rápido para escuchar y lento para hablar. Escucha con paciencia y evita las palabras impulsivas. Declara fe y promesas. Creí, por lo cual hablé, dice la palabra. Evita la murmuración y la crítica destructiva. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice Filipenses 2:14. En lugar de quejarte, busca soluciones y agradece. Bendice en lugar de maldecir. Amados hermanos, tres áreas importantes: la mente, el corazón y la boca. El ataque de Satanás viene hacia tu mente. Si tú oyes el susurro de lo que Satanás te dice y lo dejas entrar, baja a tu corazón y luego va a salir por tu boca. Pero si el ataque de Satanás viene a tu mente y tú lo resistes en el nombre de Jesucristo, no te va a tocar. Pero el Señor no quiere que ignoremos estos campos de batalla espiritual, porque tenemos que corregir áreas en nuestra vida. Y como les repito, este tema es para nosotros los creyentes.